y les pido a los demás oradores que se apeguen al tiempo, toda vez que todos ya son a favor. Muchas gracias, presidente. El dictamen sobre la iniciativa preferente presentada por el presidente Enrique Peña Nieto, que hoy aprobaremos en este pleno, se inscribe en un contexto en el que el actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado y ejecutado acciones que buscan endurecer la política migratoria de ese país, apoyado en una visión completamente miope sobre el estado actual de los flujos migratorios. La mezquina e inaceptable forma y trato que Donald Trump ha propinado a nuestros connacionales es un hecho que no podemos pasar por alto, es una situación que nos indigna como mexicanos y a la que debemos reaccionar alzando la voz en defensa de aquellos migrantes mexicanos que han partido a Estados Unidos. Desde el ámbito institucional y comprometidos con nuestra labor parlamentaria, las senadoras y senadores de este órgano legislativo hemos estudiado y discutido de manera intensa la iniciativa en materia de equiparabilidad y revalidación de estudios planteada por el titular del Ejecutivo. La propuesta busca anticipar y atender aquellas situaciones que impiden a los migrantes retornados incorporarse a la nueva realidad nacional. El reto no es menor, pues la población que retorna se conforma por personas que dejaron el país desde que eran niños, lo que en muchos casos implica una situación laboral, educativa y social desconocida para ellos. Además, encontramos a un importante número de menores nacidos en Estados Unidos que acompañan a sus padres mexicanos al retorno y que hace de su proceso de integración una cuestión más complicada, pues en muchos casos no hablan español. Es difícil que sean aceptados en las comunidades de origen de sus padres y en su mayoría no cuentan con acta de nacimiento o CURP, lo que se ha convertido en una barrera para el pleno ejercicio de sus derechos, entre los que se encuentra la educación. Por ello, esta coyuntura migratoria entre México y Estados Unidos representa una oportunidad de salvaguardar un derecho humano consagrado a nivel constitucional en el marco de la aprobación de la reforma educativa, el derecho a la educación de calidad para todos, y que hoy por cuestiones burocráticas y por la falta de flexibilidad para atender a esta población estudiantil, muchos mexicanos se han visto impedidos para ejercerlo. Con esta reforma, entre otros puntos, se garantiza que todas las personas que habitan el país cuenten con las mismas oportunidades para transitar por todos los tipos y niveles del sistema educativo nacional. Y por el contexto en el que se da, se faculta a las autoridades educativas a implementar acciones dirigidas a atender de manera preferente a las personas que enfrentan situaciones de vulnerabilidad por circunstancias de carácter socioeconómico, de identidad cultural, origen étnico o nacional, situación migratoria, entre otras. Durante el debate al interior de las Comisiones Unidas se discutió si esta tenía que ser una reforma que atendiera exclusivamente el problema migratorio actual. La conclusión fue que no. Es por eso que la redacción propuesta permite que cualquier persona pueda favorecerse y a la par puedan implementarse políticas públicas a favor de los migrantes retornados. Se faculta a la SEP a emitir un marco nacional de cualificaciones a efecto de facilitar la movilidad de estudiantes en el sistema educativo. Se faculta a la SEP a autorizar a las instituciones particulares con reconocimiento de validez oficial de estudios, así como a las públicas que en sus regulaciones no cuenten con la facultad expresa, a otorgar revalidaciones y equivalencias parciales de los estudios de educación media superior y superior. Se obliga a las autoridades educativas a garantizar el acceso a la educación obligatoria de las personas que no cuenten con documentos académicos o de identidad. Se deberá promover la simplificación de los procedimientos de revalidación, atendiendo a los principios de celeridad, imparcialidad, flexibilidad y asequibilidad.
Es difícil calcular el volumen de personas que en el marco del endurecimiento de la política migratoria estadounidense retornarán a México, ya sea de manera forzada o voluntariamente. Es urgente adoptar medidas que atiendan a ese sector poblacional, pues la masiva oleada de deportaciones de mexicanos que radican en aquel país continuará, y al regresar a México deben contar con la oportunidad de integrarse adecuadamente. En el Grupo Parlamentario del Partido Verde estamos satisfechos y entusiastas por la aprobación de esta reforma, que representa una acción del Gobierno de México en favor de todos los mexicanos de nuestro país en un contexto internacional con una gran diversidad de retos. Reconocemos el liderazgo del presidente Enrique Peña Nieto al presentar esta iniciativa preferente que dará solución a las demandas de muchos migrantes retornados, así como a los propios nacionales. Por último, no quiero dejar de señalar que no es una privatización, es una simple delegación de facultades. Por eso, el Grupo Parlamentario del Partido Verde votará a favor de este dictamen. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senador Gerardo Flores. Seguimos